bienvenidos a Family Talks, conversaciones para sanar en familia. Mi nombre es Lorena Jiménez y me da muchísima alegría volverte a ver en un nuevo episodio. Luego de más de 14 años de experiencia como profesional, acompañando a familias en sus procesos familiares y de crianza durante los primeros 7 años de vida, he decidido crear este espacio desde el propósito de seguir hablando acerca de temas que necesitamos abordar, no solo como familia, sino también como sociedad. Así que bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un súper invitado. Vamos a estar hablando de un tema importantísimo que sé que así como para mí es fascinante aprender, sé que para ustedes también lo es. Antes de presentar a mi invitado de hoy, quiero recordarte que te puedas suscribir a mi canal para que estés atento de todas las notificaciones cuando tengamos nuevo episodio y así puedas estar al día con los temas que vamos a ir abordando. Y así como también te invito a que puedas compartir este y otros episodios también para que cada vez seamos más creando una nueva conciencia acerca de estos temas que tanto nos interesa. Hoy tengo un súper invitado que me honra muchísimo su presencia en este episodio y que lo conozco de hace mucho tiempo. He tenido la oportunidad de colaborar con él también en otros espacios y la verdad es un honor poder tenerlo acá. Les voy a contar un poco el contexto profesional del doctor Andrés Marcano para que ustedes también puedan ver todo lo que él ha hecho y lo que nos va a ir compartiendo durante el episodio de hoy. El doctor Andrés Marcano es pediatra puericultor, obtuvo su grado de médico en la Universidad Central de Venezuela y el posgrado de pediatría lo culminó en 1998 en el Hospital Domingo Luciani en Caracas. Tiene 26 años de experiencia como médico pediatra, de los cuales 20 años ha sido especializándose en autismo con un enfoque integrativo y de prevención de enfermedades y condiciones crónicas en la infancia. Es especialista en trastornos del espectro autista, entró en el mundo del autismo, trastorno de déficit de atención y otros trastornos del neurodesarrollo en el año 2003, bajo la tutela de la doctora Liliana Negrón, pionera en el abordaje integral de autismo en Venezuela y Latinoamérica. Desde el año 2004 ha trabajado en el Centro de Tratamiento para el Abordaje de Autismo de la Sociedad Venezolana de Niños y Adultos con Autismo, institución que ya cumplió 45 años. Desde el 2020 también trabaja como médico pediatra consultante con especialidad de autismo en NutriWhite. Se formó en cursos presenciales intensivos para médicos del Autism Research Institute de los Estados Unidos, de los cuales asistió anualmente en los años 2004, entre los años 2004 y 2010. Además, es médico certificado LINCA. Siempre está actualizándose en cursos presenciales y virtuales. El más reciente fue en el Congreso MAPS, Medical Academy of Pediatrics and Special Needs, en North Carolina en marzo del 2024. Durante estos 20 años ha tenido la oportunidad de evaluar y hacer seguimiento a más de 3,000 pacientes con problemas del neurodesarrollo. Desde el año 2020, a raíz de la pandemia, comenzó a asesorar a pacientes a distancia, por lo que en estos últimos años ha podido ayudar a muchas familias de América del Sur, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa e incluso algunos de Asia. También es docente y conferencista. Ha sido docente en el Diplomado de Autismo de la Universidad Central de Venezuela desde el 2019. A lo largo de estos años, ha tenido el honor de ser invitado como conferencista en diversos eventos relacionados con el neurodesarrollo. Gracias, doctor Andrés, y bienvenido. Estoy súper honrada de contar con usted en este episodio. Bueno, bienvenido, doctor Andrés. Gracias por su tiempo y gracias por estar acá. ¿Cómo está? Bueno, bien, muchas gracias, Lorena, por tu invitación. Ya estuvimos hace unos 3 años, ¿verdad? El tiempo pasa rápido. Volando. Y este último año, 2024, estado volando, total, ¿viste? Hace nada estábamos en enero y ya estamos casi en agosto, pues, como quien dice, ¿no? Increíble Sí, como señor. corriendo el tiempo. Doctor Andrés, Exacto. hablando precisamente del tiempo, en estos últimos años se ha visto como ha recibido mucha atención el campo de estudio entre el eje intestino-cerebro, ¿no? Y Ujú. digamos, a simple vista o de pronto profesionales como yo que no somos
nutricionistas ni somos pediatras, entendemos que Ujú, es un eje importante que se comunica bidireccionalmente hablando y que tiene mucha ujú. influencia en diferentes sistemas corporales, también en la salud mental y en comportamientos. Pero cuéntenos un poquito usted como para estar todos en contexto de qué va este eje intestino-cerebro, o sea, cuál es esa relación que existe, que es muy latente y que de pronto desconocemos cómo realidad funciona. Claro. Primero que todo, cuando uno ve un ser humano, ¿verdad? Un paciente, hay la tendencia un poco de hace de unos 100 años para acá, de como que cada médico o cada especialista iba a su área, pues el neurólogo va a la parte neurológica, Ujú, el gastroenterólogo va a la parte gastroenterológica, o sea, el sistema digestivo, el inmunólogo va a la inmunología, el traumatólogo va a la parte de huesos ok. Pero resulta que el ser humano no está dividido en varias partes. El ser humano es un ente global que interviene todo. Desde el punto de vista de los trastornos del espectro autista, que es lo que nos ocupa ahorita, pero podríamos también, también otras situaciones de salud, podríamos decir que hay una relación cada día en los últimos años, pero sobre todo en los últimos 10 años, se ha visto una relación muy íntima entre el sistema digestivo y el cerebro. O sea, ujú, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Eh, es decir, dependiendo cómo es nuestro sistema digestivo, va a estar nuestro sistema nervioso. Entonces, hay una relación importantísima. Y esa relación es bidireccional. ujú, Eh, de hecho, hay un nervio, ¿verdad? Que es el nervio vago, que es el décimo par craneal, que une que sale desde el sistema nervioso central hasta todo lo que es inerva, todo lo que es el sistema digestivo. Y ese nervio no, es bidireccional, o sea, así como hay información del cerebro hacia el sistema digestivo, hay información del sistema digestivo hacia el cerebro. Entonces, hay un elemento de los últimos 10 años para acá, ujú, que es la famosa microbiota. ¿Qué pasa? A raíz del desarrollo de la genética, o sea, de los estudios genéticos y de los estudios de la caracterización de la microbiota, porque hasta hace unos años tú podías saber las bacterias o las bacterias, virus, arqueas o levaduras u hongos que existían en nuestro sistema digestivo. Resulta que cada día, como se va conociendo más, se ha caracterizado más qué es eso, ujú, se ha podido definir y se ha podido estudiar más y se ha podido describir mejor ese sistema, esa microbiota, o sea, lo llamado antes flora intestinal. ¿Por qué? Porque los estudios genéticos han permitido, o sea, a través de tecnología ADN, de caracterizar esta microbiota. Entonces se ha empezado a conocer diferentes gérmenes que actúan y esa microbiota tiene que ver con la salud intestinal. Es decir, si la microbiota está afectada, va a estar afectada la salud, que en esa microbiota o sea, las bacterias, vamos a llamarlas favorables o que no son inflamatorias, ujú, ayudan a formar neurotransmisores. ¿Por qué? Porque de su epitestinal, o sea, esa membrana que recubre eh, no es un sistema que no es solamente digestivo, sino que también es un sistema inmunológico y también tiene que ver con la central transmisores. Que la serotonina, que es un neurotransmisor de ánimo, por ejemplo, ujú, con ujú, depresión, la norepinefrina, tiene que ver con estado de atención, muchas se producen en el sistema nervioso, perdón, en el intestino, pues en nuestro sistema gastrointestinal. Y resulta que como podemos caracterizar mejor esa microbiota, podemos saber que, por ejemplo, hay unas bacterias que no se conocían hace unos años, por ejemplo, hay una bacteria que se llama Caeobacterium propsonici. Bueno, no me interesa que se acuerdan que se entiendan el nombre, o ajá, se lo pueda atender si quiere, pero resulta que esa bacteria produce ácidos grasos de cadena corta. Y tú dirás, ¿qué es lo que es un ácido graso de cadena corta? Bueno, los ácidos grasos de cadena corta son un mediador de
para que la mitocondria de las células del sistema digestivo, del epitelio intestinal, formen, o sea, actúen mejor. O sea, ¿qué es la mitocondria? La mitocondria es esa parte de la célula que ayuda a producir energía en la célula. O sea, es nuestro pila de nuestro sistema de energía de las millones y millones de células que forman nuestro organismo. Entonces, esos ácidos grasos de cadena corta que se producen con la microbiota buena de esta bacteria en específico que te estoy comentando, claro, la cosa más compleja de lo que te estoy diciendo. Aquí estamos Claro, tratando de de simplificar, ¿no? simplificarlo para poder entenderlo mejor todo. Pero, exactamente. O sea, esa bacteria, esa bacteria produce esta cadena corta que ayuda a la función de la mitocondria de la célula del epitelio intestinal. Y eso permite que se produzcan neurotransmisores adecuados. Eso por el lado positivo. Ahora, cuando esa microbiota no está adecuada, o sea, que no está equilibrada, cuando hay bacterias que producen inflamación o que producen lo que se llama el leaky gut o intestino permeable, esa barrera del intestino no está funcionando bien ni desde el punto de vista neurológico ni desde el punto de vista inmunológico. Entonces, por ejemplo, cuando hay inflamación del intestino, de ese epitelio intestinal, pasan a la circulación sanguínea muchas cosas que no deberían estar pasando. Entonces, el sistema inmunológico se activa. Ese sistema inmunológico activo puede producir inflamación que llega al sistema nervioso central. Y estos neurotransmisores no están en un equilibrio adecuado. Pues, entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando hablamos del trastorno del espectro autista, esos niñitos que en un momento de su vida, que usualmente al año y medio, empiezan a tener una regresión o empiezan a manifestar los síntomas conocidos dentro del autismo, que son problemas de comunicación, problemas de socialización, problemas conductual, conductas repetitivas, estereotipadas o alteraciones sensoriales, que también se ven. Sí. Ustedes lo ven como psicólogos, o sea, lo primero Sí. que ve el psicólogo es también la parte de alteraciones, son niñitos que huelen, ya deberían pasar etapas que ya no olían, pero huelen la otra vez, son muy sensibles a la parte táctil o son muy sensibles a la parte auditiva. También, doctor, aprovechando esto, también niños que de pronto tienen mucha dificultad cuando les van a hacer un corte de cabello, situaciones Exactamente. cotidianas en el día a día que tienen mucho que ver con lo que el doctor está describiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a asociar esos síntomas de llamado del autismo, pues, ¿no? De los trastornos del espectro autista, tú empiezas a estudiar la parte médica en general, uno como médico te empieza a hacer la historia clínica de niño, entonces empieza a ver que hay muchos problemas digestivos, que a veces se concientizan, los madres lo conocen, o a lo mejor no, a lo mejor pasan por debajo de cuerda. Sí. Te voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, hay problemas de estreñimiento que se normalizan. O sea, niños que evacúan cada 2 días y los papás lo ven como que él es así. Y resulta que cuando empiezas a tratar la parte digestiva, con la alimentación, con el estudio de esa microbiota que hemos estado hablando hasta ahora, cuando empiezas a hacer modificaciones desde el punto de vista de tratamiento, ese niño empieza a mejorar en las otras áreas que estamos viendo. O sea, empieza a tener más contacto visual, empieza a tener menos estereotipias, empieza a tener menos hipersensibilidad auditiva, empieza a tener mejores niveles de atención porque ya estás trabajando con los neurotransmisores, ¿me entiendes? Sí. Es decir, no nos podemos, cuando tú tratas a un niño dentro del espectro autista, que es lo que nos está preocupando hoy, sabemos que no te puedes quedar con la terapia solamente. O sea, si ese es el mensaje que yo quiero que quede en esta conversación que estamos teniendo, hay que ver al niño globalmente. Hay Total. que estudiar la parte inmunológica, hay que estudiar la parte digestiva, hay que estudiar la parte sensorial, porque todo influye, ¿me entiendes? Total. Es más, de hecho, oye esto, importante, Lorena. ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta cuando con los papás están haciendo algo desde el punto de vista biomédico? O sea, intervención nutricional o intervención digestiva o intervención inmunológica. Los terapistas, porque los terapistas son los que tienen el día a día con el niño, ¿entiendes? Ni Totalmente. siquiera los médicos, los terapistas, o sea, los Sí. psicólogos, el terapista ocupacional, el terapista
de lenguaje, de pronto. El lenguaje, exacto, o sea, ¿me Sí, entiendes? O sea, eso es los primeros que se dan cuenta, ¿qué estás haciendo? Y me ha y de pasado verdad. mucho con mis pacientes que Sí, me perdón dicen que le esto, o sea, interrumpa. Es que me no, parece no, muy no. valioso que diga esto, porque fíjese algo que trabajo mucho en la consulta con los papás cuando de pronto hay toda esta sintomatología que usted está comentando y Ujú, también de pronto impulsividad, hiperactividad, o sea, otras también que tienen que ver. Yo les digo lo siguiente, y es que podemos recurrir a muchas técnicas y herramientas psicológicas. Solo que si no se aborda lo físico, lo orgánico, la raíz, ujú, principalmente, no vamos a abordar esas necesidades que están ahí latentes. Entonces muchas veces es como, ok, ya estoy yendo a terapia, estoy bajando las horas de pantalla, por ejemplo, que también es importante, solo que ujú, si no abordamos todo lo que usted está comentando, que es realmente la raíz de mucho, no vamos a ver esos frutos o no vamos a lograr esas metas que se están necesitando abordar en pro del desarrollo del niño. Entonces me parece ujú, valiosísimo que usted lo comente porque muchas veces le digo, mira, yo no soy pediatra, yo no soy nutricionista, sin embargo, ujú. no podemos hacer este trabajo solos. Necesitamos Exactamente, trabajar en equipo. total, total. Y es lo que a veces uno ve en la realidad, lamentablemente. Sí. Eh, Todavía en este tema, Ujú. sobre todo la parte biomédica, todavía hay mucho desconocimiento. O sea, hemos avanzado algo en los últimos 20 años, que es el que tengo, que está trabajando yo con los trastornos del espectro autista, Sí. pero todavía hay mucha Resistencia, ignorancia en el tema y mucha resistencia. resistencia. Sí. Pero la resistencia viene de la ignorancia, Lorena. Sí, sí, es así. Fíjese, hay una Ujú, publicación que usted tiene en su perfil que me parece que describe esto de la mejor forma y es la casa que está incendiándose. exactamente. Es muy bonita y se las voy a dejar acá en la descripción para que las personas que no la han visto la puedan ver, porque explica de una forma muy gráfica qué ocurre cuando de pronto tenemos esta necesidad orgánica, fisiológica desatendida y queremos Ujú, o estamos exigiéndole al niño otros procesos que tienen que ver con socialización, con sus procesos conductuales. O sea, ¿qué mensaje usted le puede dar de pronto a un familiar, a papá o mamá, o algún terapeuta que va a escuchar esta conversación y que de pronto todavía no ve este abordaje como una posibilidad para ellos? claro. Esa imagen me parece que ha sido muy positiva porque es una forma de explicarlo gráficamente, unas cosas Sí. que son complejas desde el punto de vista bioquímico. Pero la gente, el papá no le interesa saber bioquímica, le interesa un científico, le interesa un médico, le interesa un... Pero el papá sí le interesa conocer la mejoría de su hijo. Entonces, básicamente, Ujú, para ver de dónde viene eso, resulta que los niños que están dentro o sea, un niño que hace un autismo regresivo, que es el 80% de los casos, ujú, son niños que deberían evolucionar favorablemente hasta el año y medio, y a un momento dado empiezan a manifestar regresión, o sea, pérdida de lenguaje, pérdida de contacto visual, pérdida de respuesta al llamado, se aíslan, o sea, ujú. los síntomas que conocen, o signos signos porque se ven, ¿no? O sea, el Sí. signo del trastorno del espectro autista. Entonces, se han estudiado de los últimos 20 o 30 años para acá que hay vías metabólicas que están afectadas en estos niños, ¿no? O que hay una carga tóxica que se va acumulando, es como un barrilito, que yo también lo he puesto en varios reels de Instagram, que un barrilito que es diferente, ese barrilito es como una capacidad de aguantar carga tóxica, ¿verdad? Ujú. Y ese barrilito en cada niño, en cada persona es diferente. Pero casualmente el promedio es que ese barrilito se desborda al año y medio, que es el momento que se ven los síntomas del espectro autista, o sea, cuando se produce la regresión. Ujú. Y es una cosa que yo he dicho miles de veces, pero lo veo que todavía no se hace, que niños que hacen una regresión no puedes dar, dar no puedes retrasar más el tratamiento, hay que atenderlo. O sea, una regresión no es algo como la normalidad de un niño. O sea, un niño que tenga un retraso en el lenguaje, que puede ser, hay niños que son más rápidos que otros, pero una regresión nunca es normal. O sea, Exacto. ahí está No es pasando parte algo. del hito evolutivo, no es parte del No, negocio. no, no. Puede haber niños de hecho, fíjate, cuando uno ve en pediatría, que uno ve los diferentes hitos, cuando camina un niño, cuando empieza a Ujú. hablar, cuando se empieza a hacer contacto visual, la parte de tono muscular,
todo eso tiene como un seguimiento, ¿verdad? Y hay niños que son más rápidos que otros. Ujú. Pero nunca vas a ver en una escala de hitos de desarrollo, que es una escala Denver, que es una que usaba cuando yo hice el posgrado de pediatría. No Ujú. sé si tú la conoces, es la típica que es como varias barritas, que hay niños que caminan a los, ponle tú, 9 meses, y hay niños que caminan a los 13 meses, pero Sí, todos están dentro de de un niños que rango. tardan un poco más. Si tarda un poco más, los lapsos, ¿no? Si Ujú. uno tarda un poco más, ya no camina a los 2 años, obviamente ahí hay un retraso, o sea, por decirlo Claro, de manera. porque también, Pero doctor, lo. ahí influye mucho el tema de la estimulación que el niño está recibiendo. O sea, qué tanto Ay, él tiene exacto. condiciones para gatear, para caminar, para ir cumpliendo estos hitos en un rango y en un tiempo específico Exactamente, que están dentro de lo normal, vamos a llamarlo así, dentro de lo esperado, pues. de lo esperado. Sí. Claro, obviamente esa escala nos sirve para saber cuándo ya no está dentro de lo esperado, pues hay un Ujú. retraso. Pero lo que nunca es normal, y hay que hacer énfasis aquí hoy, es Ujú. que una regresión, un niño que decía palabras y ya la deja de decir, nunca es normal. Un niño que hacía contacto y lo deja de hacer, nunca es normal. Y cuando pasa eso, Ujú. definitivamente tenemos que pensar que hay un problema en en la parte inmunológica, metabólica, digestiva, Sí, algo es una señal de alarma. Y siempre, definitivamente, esto es súper importante, incluso si respondía a su nombre y ya no responde a su nombre, también es una señal de alarma. Si de pronto total, deja de tolerar ciertas sensaciones, ciertos ruidos a nivel sensorial, también es una señal de alarma, que como dice el doctor, es súper importante atenderlo y no seguir aplazando la atención que el niño necesita recibir. definitivamente. Sí. Te voy a decir una cosa, muchas veces veo también en los Estados Unidos, muchos Ujú. pacientes que tengo en los Estados Unidos, que se espera el famoso, te lo voy a decir así entre comillas, diagnóstico. Sí. Y el diagnóstico es un medio, no es un fin. Y a Ujú. veces parece que se busca más el fin del diagnóstico. No, pero mira, no le podemos hacer diagnóstico porque es muy pequeño. No, mentira, pero no, no, no. Ahí volvemos a lo siguiente, hay que ver al niño que tú tienes delante y ver las dificultades específicas que tiene ese niño, porque a veces se tiende a generalizar y Totalmente. dentro de los trastornos del espectro autista no se puede hablar de no se puede generalizar, hay que individualizar. Es más, me atrevo a decir algo, Lorena, que yo lo he dicho muchas veces. Ujú. El autismo no existe como entidad, como tal. O sea, no es. El autismo es un conjunto de signos, o sea, lo que acabamos de hablar ahorita, o sea, que están descritos en el DMC-5, o Sí, sea, pero no, pero esas capacidades o esa apreciación que estamos viendo puede ser que tenga muchas causas previas. Claro, obviamente la parte tóxica influye, o sea, entonces ahí va a muchos temas. Y hay un componente muy importante que es el componente tóxico. ujú, Definitivamente no, el mundo actual no es el mismo mundo desde el punto de vista ambiental de hace 20, 30, 40 años, ¿entiendes? claro. Y que Y de viene, hecho, doctor, esto se refleja, perdón que le interrumpa, si mal lo entiendo, que viene desde el embarazo, ¿cierto? O sea, que no es algo solo viene que el bebé ya nace, sino es que viene desde el embarazo, desde su propia gestación. total. Ok. Sí, porque fíjate, se han descubierto, se han Ujú, hecho estudios el cordón umbilical ujú, y resulta que en el cordón umbilical se han descubierto hasta como 260 tóxicos, imagínate tú. demasiado. Pero el sistema, pero fíjate tú que es tan noble nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de desintoxicación, Ujú, que gracias a Dios muchos niños no se ven afectados dentro de los trastornos del espectro autista. Ok, pero se pueden ver afectados en un problema de atopia, en un problema otros problemas de salud que se van a ver más adelante. Entonces, claro. un niño, ¿qué pasa? Ese barrilito, volviendo al tema del barrilito, Ujú, tiene diferentes tamaños en diferentes niños. Además, imagínate el barrilito tóxico que puede tratar de sacar los tóxicos, ¿verdad? Diferentes tamaños. Pero también hay que considerar que no solamente es el tamaño, sino la capacidad que son las válvulas que él tiene para botar los tóxicos. O sea, no todos los niños tienen la misma capacidad de entiendo. votar tóxico, porque si no todos estarían, el 100% estaría afectado, pero hay una tendencia Ujú, que lo que era uno en 300 hace unos 20 años, ahora es uno en 30, uno en 60, y lo que era uno en 10.000 hace 40 años, bueno, o ujú. sea, hay una tendencia hacia
el aumento de los trastornos del espectro autista. O sea, Que definitivamente. eso nos llama a todos la atención, o sea, necesitamos ser más proactivos ante esta incidencia que cada vez sube y que cada vez está aumentando. Es un hecho, fíjate, y no lo dice yo, no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dice el CDC de Atlanta. Correcto. De hecho, ellos tienen un instrumento, o sea, el CDC de Atlanta, para los que no sepan, los papás, es el ente encargado a nivel federal de los Estados Unidos de la reporte de enfermedades, ¿no? Ujú. O de situaciones de salud. Y bueno, ellos tienen un instrumento para, tú sabes que tú que vives en los Estados Unidos, los Estados Unidos es un país, por un lado, tiene cosas increíbles, pero es un país muy burocrático. Ujú. O sea, ahí para obtener TV yo lo veo por mis pacientes, ¿no? Que Sí, veo que viven en los Estados Unidos. Todo es lento, todo es, mira, que tengo que ir a tal sitio, que me den ayuda. Claro, por eso que viene el tema ese del diagnóstico. sí. Necesita un diagnóstico oficial, vamos a llamar entre comillas, para que el niñito Ujú. le den las terapias, la ayuda de terapia. Lo Sí, que todavía estamos en rezago es el estudio de la parte biomédica, Lorena, y eso es un total. poco la misión de nosotros, ¿no? Total, porque es un punto, y yo lo veo justo antes de comenzar a grabar, estábamos hablando de eso, que cada vez la comunidad latina, pues hay mayor incidencia y al mismo tiempo hay un desconocimiento absoluto del enfoque biomédico, de la influencia de la alimentación y todo lo que usted está hablando que forma parte crucial, o sea, es impredecible imprescindible, mejor dicho, para poder Ujú. acompañar a los niños dentro del espectro y también fuera del espectro de pronto con otra sintomatología o con otros diagnósticos, ¿no? Y Claro. todavía yo percibo que hay mucha necesidad como de este diagnóstico oficial que desgraciadamente, doctor, algo que yo siempre digo y es que el tiempo es el peor enemigo porque el tiempo va pasando esperando un diagnóstico oficial y vamos viendo síntomas y vamos viendo necesidades que no se están cubriendo y el niño va creciendo y también va creciendo este espacio donde hay retos, donde hay incapacidad de comunicarse, o sea, donde el niño realmente también está pasando por una situación que se va dilatando la dificultad de adaptarse y de seguir ese hito evolutivo. Entonces, ¿qué le recomienda usted a los padres que de pronto están en Estados Unidos o en otro país, en otros países donde Ujú. tenga una dinámica similar, que de pronto ya está viendo algunos síntomas, está ese temor, porque tenemos que también reconocer que hay un temor a los posibles diagnósticos, o sea, Ujú. cuál es la mejor forma de acompañar a ese niño y a ellos, o sea, cómo se pueden acompañar como familia para poder entonces en esa etapa comenzar a trabajar y abordar de forma, o sea, con el enfoque biomédico. Primera observación que le digo a los padres. Primero, uno, lo que hemos hablado hasta ahora, una regresión no es normal. O sea, eso significa que aunque el niño tenga año y medio o que te parezca algunas cositas que no ves bien, porque a veces el problema es que quizás eso de correr la rueda, entenderlo rápido, o sea, desde el primer momento. ¿Por qué? Sí. Porque todos sabemos, tú como psicólogo, Lorena, y yo como médico, que mientras más temprano tú atiendas un niño, en este sentido, desde el punto de vista de los cambios nutricionales, o empezar a hacer estudios, Ujú. o empezar a discutir cómo está la parte digestiva de ese niño, cómo está la parte inmunológica, cómo está su microbiota. Si lo empezamos a atender desde tempranito, todo va a fluir mucho más rápido, pues mucho, por un lado. Sí. Por otro lado, la individualidad, por supuesto, cada niño es diferente a otro. Ver las dificultades específicas que tiene ese niño y que empiezan hoy en día tenemos la gran ventaja, que no había hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar con autismo, que las redes sociales son una gran ayuda. Es O sea, así. eso es verdad, pero hay que tener también un poco cuidado de cierto donde te metes, porque también hay por ahí cosas. Otra cosa que le recomendé a los padres, nunca digan, nadie que te diga, yo te voy a, esa palabrita, te voy a curar el autismo. O sea, eso, que Ujú. alguien que te diga eso, sal corriendo de ahí. Eso es una ¿Por red qué? flag, por favor. Padres que nos están viendo, eso es una red flag. Y sé que también esa necesidad de buscar a alguien que cure es también un poco esa negación del diagnóstico, doctor. Claro. Es parte del Eh, proceso y justo en el episodio pasado, doctor, estaba con Andreina Escalante, que sé que usted también la conoce, claro, y claro, hablábamos claro.
de la necesidad de contener también a la familia. Para... Exactamente, tú tienes que, mira, no, tienes que, oye, ve esto, empezar a poner las cosas en su sitio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces cuando se habla de autismo, se habla, tiene como una estereotipo en la cabeza. No, pero o sea, es verdad, hay unas áreas específicas que hay que atender y es por eso se llama autismo, por la clasificación del DMS-5 de 2013. Pero cada niño tiene unas peculiaridades que hay que ver en ese momento. No hay generalizaciones en estos niños, ¿no? Sí. Entonces, entonces hay que ver la individualidad de ese niño, Ujú, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Porque por otro lado, estos niños tienen mucha fortaleza, o sea, sobre todo desde el punto de vista cognitivo, o sea, desde el punto de vista de inteligencia. Son niños que de repente tienen unas habilidades que no la tiene un niño, vamos a llamarla neurotípico. Y es ujú. una fortaleza. Por ejemplo, son niños que tienen una capacidad de aprender idiomas impresionante que no puede tener otro niño. Es así. Tienen un niño con una gran capacidad de buscar conocimientos que no tienen otros niños. Sí. Todas son cosas fortalezas que tienen estos niños. Por supuesto, desde el punto de vista del lenguaje y del lenguaje comunicativo, mm, les cuesta, pues, es un problema que ellos Es tienen. uno Bueno, de sus retos. hay que ayudarlo en las debilidades, en el lenguaje comunicativo. Tal cual. Entonces, bueno, No, bueno, todo eso lo recomiendo a los padres. Pero entonces, ujú, como la idea, lo que tú me estás pidiendo, entonces, básicamente, que se informen, que investiguen, que hay hoy en día los medios para poder atender muchas de estas dificultades, que busque la gente que está trabajando en esto hace mucho tiempo, ujú. y que hoy en día, desde el punto de vista de investigación científica, hay gente que está haciendo cosas espectaculares dentro de los trastornos del espectro autista en todas las áreas, no solamente en el área biomédica, en las áreas psicología y la terapia ocupacional y todo eso. O sea, hay hoy en día muchos medios y lo importante es ver el problema desde el primer momento, o sea, las dificultades. Hay que enfrentar el problema. Y una vez que enfrentamos tampoco pasar a lo contrario, porque me pasa por lo siguiente, o sea, hay papás que vamos a darle tal cosa y resulta que quieren dar todo, 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 y resulta que ya va, un momentico, o empiezan los protocolos que por ahí, el protocolo, la fulanita me dijeron que no sé qué, claro, yo entiendo a los papás porque todos quieren buscar resolver el problema del que les preocupa de su hijo, pero hay que ver qué está pasando y buscar información, buscar los conocimientos. Hoy día, bueno, somos varios los que estamos en esto y podemos ayudar. Es así, y eso es súper importante, confiar en el terapeuta que los está acompañando. O sea, Ujú, entender que, como dice el doctor, es súper importante no generalizar y que al mismo tiempo, bueno, las redes sociales, así como hay muchos profesionales como usted, doctor, por ejemplo, yo he conocido a través de las redes sociales y que tiene una carrera profesional espectacular, o sea, impecable, pues también se presta a cualquier persona, si de pronto sin preparación, sin profesión, pueda también estar acompañando, guiando desde protocolos que de pronto no son válidos. Entonces sí es muy importante crear esa conciencia de, ok, ¿quién me está acompañando? ¿Cuál es su background profesional? O sea, ¿cuáles son sus credenciales para así también saber y tener esa certeza de que están en buenas manos, ¿no? Porque bueno, exacto. sé que es algo que se habla mucho, sé que en redes sociales uno cada vez que abre alguna red puede conseguir información de microbiota, de cómo influye en el Ujú, comportamiento. Sin embargo, puede que todavía sea confuso para muchas personas, especialmente cuando como que cae el chaparrón, como decimos, ¿no? De, bueno, este es el diagnóstico, o sea, finalmente sí hay un diagnóstico o si hay unos síntomas que sí me hablan de que hay algo que tengo que abordar. Entonces, a veces, ujú. de todo al principio, es mucha información y puede resultar abrumadora también para los papás. Y por eso es tan importante que cuenten con los recursos que necesitan, no solo con el acompañamiento profesional, en este caso con el doctor Andrés, sino también con acompañamiento de comunidad. O sea, yo soy muy creyente del poder que tiene el acompañarse en tribus, en comunidades de familias y de profesionales que estén en sintonía, porque sin duda eso te ayuda a que la experiencia sea mucho más nutritiva, o sea, que tengas más experiencias en cuanto a lo que otras familias que están en el mismo camino
pueden estar viviendo, de soluciones que de pronto a situaciones que parecen sencillas, pero que no se habían pensado. Entonces es muy importante también contar con una comunidad que te brinde ese apoyo y sobre todo ese acompañamiento, porque creo que es importante también, doctor, reconocer o comunicar que no son, o sea, que los procesos llevan su tiempo y que es importante también respetar ese tiempo. O sea, la microbiota no se Ujú. restaura en un mes. Exactamente. Eso es Pero- una cosa que has dicho tú genial, Lorena, porque fíjate, el proceso de recuperación no puede ser lo que se llama la píldora, la bala mágica, que exacto. es un poco el Fautista de Flamelín, ¿sabes? El que dice que la bala mágica, yo en 2 días, no, ya va, esto es un proceso, esto es un maratón, esto no es una carrera de 100 metros, que es una Mm, imagen que yo he usado en muchas oportunidades. Y hay otra cosa importante que se me había olvidado decir los papás. Cada pequeño logro, porque a veces los papás, las expectativas son, yo quiero que mi hijo hable. O sea, te lo voy a poner así un ejemplo. sí. Yo quiero que mi hijo hable, entonces, ¿qué pasa? Cuando el niñito empezó a decir 3 palabritas, doctor, pero no ha hablado todavía, nada más ha dicho 3 palabritas, ya va, pero eso es un gran logro. O sea, es Exacto. decir, o me miró los ojos o me dio cosa, pero mira, yo he tenido padres, por otro lado, que se maravillan contra esos logros. O sea, el padre tiene que sentirse muy satisfecho de esos pequeños logros del niñito y celebrárselos. Claro. Y estimularte, porque si no, uno se frustra, imagínate, o sea, es terrible. O Ujú. sea, tira la toalla, como dices así. Los pequeños logros son importantísimos. Eso que tú me dijiste de que esto no es una batalla de un día para otro, eso es muy importante. Otra cosa, las suplementaciones nutricionales, de la parte metabólica, bueno, eso sería largo de hablar cada uno de estos temas. Ujú. Lo importante es, sobre todo en los niños pequeños, hay que ir poco a poco. Porque, por ejemplo, papá dice, mira, el zinc es importante, la vitamina B6 es importante, el omega es importante, el magnesio es importante. Es verdad, porque se ha estudiado que hay vías metabólicas, pero esto es como un edificio que tiene que ir construyendo desde la planta baja, del sótano, planta baja. Y otra cosa, mamás, exacto, tú que lo tocaste el tema que empieza desde el embarazo. Las mamás jóvenes, a las que van, o futuras mamás, o mis hijas, tres hijas que ya están en edad casadera, unas ya están, una se comprometió, otra están en ese proceso. O sea, yo como papá, como futuro papá de mis hijas que están en ese plan, me preocupo por mis hijas también, ¿me entiendes? O sea, Claro. por lo que estamos viendo y por mis futuros niños, porque por lo que estamos hablando de toda la incidencia de esto, que es una espiral que va a subir, sigue ascendiendo, ¿no? ¿Me Claro. entiendes? Se dice por ahí que en 2030 se dice que uno de cada 2 niños va a estar dentro del espectro. Bueno, entonces uno se preocupa con eso, evidentemente, ¿no? Claro. No sabía esa Eh, proyección. sí, sí, sí. Es que fíjate, es que tú lo puedes hacer por la proyección de las estadísticas de 2 años para acá. Esto es una pendiente que cada día está más pendiente. Si ves las curvas de estadísticas de aumento de los trastornos del espectro autista. Ok. Wow. Entonces, nada, el cuidado tiene que empezar desde las mamás que están no solamente hay un término en inglés que me gusta mucho porque no lo he visto en español, que se llama child bearing age, o sea, mujeres que están en capacidad de salir embarazadas, child bearing age. Entonces, Ujú. las muchachas o jóvenes o adultas jóvenes que están, bueno, tienen que cuidarse desde ahora, pues, ¿me entiendes? O sea, Claro. la alimentación, todo esto, pues, o sea, todas estas La cosas, carga o tóxica, la la suplementación. carga tóxica, Y es los súper. champús, Ajá, los productos por de cuidado ejemplo. personal, los productos con los que aromatizamos la casa, los productos de aseo y de limpieza, tanto personal como del hogar. Doctor, ¿usted también atiende a de pronto mujeres que todavía no son mamás o que están planeando un embarazo para guiarlas en este proceso? Sí, señor. De hecho, he tenido, no son mayoría de mis pacientes, pero yo tuve un paciente y después vi a su mamá, porque Oh, la mamá quería salir embarazada, yo creo que está embarazada, ¿no? Y resulta que yo la ayudé también a ella a salir, o sea, no salir embarazada, evidentemente, pero ayudarla en esa primera parte del embarazo de los suplementos. Porque fíjate, ujú, hay una página que recomiendo, te la digo ahorita, que se llama EWG, ok, que se llama Environmental Working Groups. Esa página es espectacular ujú, porque tú le metes cualquier producto de limpieza y dices qué tan tóxico o qué tan alergénico es. Y te dice, por ejemplo, en los Estados Unidos te dice, si tú le metes el zip code, ujú,
de donde tú vives y te dice el código postal y te dice cómo es la calidad del agua en esa zona. ¿Qué te parece? El Eso es agua por todo, buenísimo. tap water, o sea, el agua que es del grifo, pues, ¿no? Sí, ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día hay recursos para poder cuidarte, pues, ¿me entiendes? claro. Entonces, Sí, o sea, eso es. y hay información, es necesario comenzar a tener una actitud proactiva, indiferentemente del Ujú, estadio de vida. O sea, ya estás embarazada, quieres buscar salir embarazada, o ya tienes a tu bebé en brazos o tu hijo. O sea, es importante que busquemos esta atención proactiva y preventiva, porque también lo que yo veo es que se espera ya las señales o el posible diagnóstico cuando no necesitamos llegar a ese punto para comenzar a accionar. Y eso es sumamente poderoso lo que nos está compartiendo, que también se los voy a dejar acá totalmente. en la descripción porque yo no sabía y bueno, ya ahora voy a comenzar a revisar todo por esa página. Fíjese, Claro, y más en el caso de que tenga un niñito ya, o sea, con autismo, que quiere, pues, salir embarazada, que es el miedo también de muchas mamás, ¿no? sí. ¿Entiendes? Okey, pero te iba a decir algo, Lorena, cuéntame. Sí, le quería preguntar un ¿De qué poco te acuerdas? lo que tiene que ver con la alimentación inflamatoria, porque hemos estado hablando de pronto todos estos conocimientos enfocados hacia el espectro, ¿no? ¿Qué ocurre de Ujú, pronto en esas familias donde hay varios niños y de pronto solo uno de los niños está dentro del espectro? Los otros niños, lo que normalmente nosotros hablamos con niños neurotípicos, también necesitan ujú. cambios en su alimentación. O sea, ¿qué piensa usted de esto? Todos necesitan cambios en la alimentación. Ujú. O sea, esa es mi respuesta. Es decir, primero, hasta el punto logístico para las familias, no vas Sí. a tener un restaurante en tu casa. La dieta del niñito que está, no, el otro, entonces no, porque fíjate tú, es que no solamente es un problema de los trastornos del espectro autista, que es lo que estamos hablando hoy, sino esto es un problema de déficit de atención con hiperactividad, un problema de depresión, de obesidad infantil. Ujú. Por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina en los años 80, yo me gradué en el 92, pero en el 88. Cuando yo estudiaba los tipos de diabetes o diabetes, uno veía la diabetes tipo 1, que es la que se produce por falta de insulina, que es lo que llama diabetes infantil, Ujú. y la diabetes tipo 2, que es la del adulto. Pero el adulto, que es por un problema de los receptores de insulina, o sea, tiene que ver más con obesidad, sobrepeso. En cambio, la infantil es más un problema autoinmune, ¿no? Que también podríamos hablar de esos temas de la autoinmunidad y eso. Pero bueno, lo que te quiero decir desde el punto de vista estadístico es que cuando yo estudiaba medicina, uno decía, la diabetes tipo 2 se produce a partir de los 40 años. Ujú. O sea, resulta que ahora la diabetes tipo 2 se está viendo en niños adolescentes. Es decir, Wow. están comiendo los niños, no es lo mismo que, ¿me entiendes? O sea, Sí. que sobre todo en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos, con todo el respeto, no se come muy bien. No. Se come muchos carbohidratos procesados, mucho lo que llaman muchos médicos que yo he trabajado y estudiado y leído los libros que ellos lo llaman la dieta SAT. O sea, la dieta SAT, la dieta triste. ¿Por qué? Porque es el Oh, Standard American Diet. O sea, wow. ¿tú me entiendes? Sí. Ellos le llaman así la dieta triste, porque eso es, mira, comer verduras, comer vegetales, comer verdes, no es lo más común en los Estados Unidos. No. Tú lo sabes muy bien allá. Claro, pero por otro lado, yo siempre le digo a los papás, los Estados Unidos es un país que si tú buscas, encuentras, porque tiene por otro lado grandes capacidades. O sea, el que quiera comer orgánico y bien, lo va a conseguir. Es así. O sea, porque hay whole fruit, o sea, hay marcas, Sí. hay productos mucho más orgánicos, hay suplementos, o sea, un país con grandes capacidades y de los laboratorios los mejores, más modernos, yo te he dicho, en Estados Unidos y en España. En España también hay unos, bueno, y en Inglaterra, en Ujú. Europa. En algunos Ujú. países de Latinoamérica estamos tratando, por ejemplo, pero todavía, bueno, estamos muy pobres en eso. Pero bueno, ya por lo menos exámenes de microbiota se están mejorando un poco más. Todavía los laboratorios están en los Estados Unidos y en España, ¿no? Yo trabajo también en los laboratorios en España Ok. con mi paciente. He hecho contactos con muchos de esos laboratorios, ¿no? Ujú. Pero lo que yo siempre le digo a los papás, hay maravillas para investigar, para resolver tu problema con tu hijo si vives en los Estados Unidos.
hay que aprovechar lo bueno, porque es un país que tiene, desde un punto de vista de la logística de mandar los exámenes, es una maravilla, que te llega el kit a tu casa y Sí, lo vuelves, puedes mandar al laboratorio en cuestión de tres días. Los resultados los tienes en 2 semanas de exámenes que son sofisticados. O sea, hay muchas formas de resolver el problema viviendo en los Estados Unidos, ¿no? ujú. Pero por otro lado, la dieta estándar americana es muy mala. En Sí. particular. No, y doctor, y que se vive apurado, se vive con, pues, con mucho, con mucha presión y de pronto a la alimentación en el día a día es lo que se le da menos importancia o se le resta muchísima importancia. Entonces, no solo eso, sino es que no solo los carbohidratos, sino también todos los conservantes, todo lo que los alimentos congelados tienen, que es lo que se usa mayoritariamente en los hogares acá. Entonces, Exacto. pensamos que se está comiendo una proteína y resulta que sí, es una proteína, pero tiene añadido una cantidad de ingredientes que al final se convierten en carga tóxica también para nosotros. Claro, fíjate, Andreina, ya que estamos hablando de Andreina, que la Andreina me decía un día, mira, doctor, yo un día compré ponle tú, unos cambures, como decimos en Venezuela, unos plátanos, ¿no? Sí, unas Y bananas. resulta que, una banana, pues, resulta que ella puso esa banana, resulta que esa banana pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, y la banana está igualita. Es así, es increíble, doctor. Digo, cómo puede ocurrir eso? Y de la forma que uno, sin saber, también lo consume. O sea, porque pensamos También, que, claro, ay, qué bueno, significa que es bueno, y no, o sea, eso no es natural. Y es importante también totalmente. este tipo de conversaciones para crear conciencia. Doctor, Claro, fíjate. No, sí, sígame. No, pero eh, otra cosa que quería comentarte, por ejemplo, los órganos fosforados, la parte, o sea, bueno, cada uno de estos temas da para mucho, pero dime, le tengo una Lorena. pregunta que, bueno, que sé que puede ser un poco controversial, sin embargo, es importante también que lo hablemos. Y Ujú, estaba también viendo su Instagram y vi esta publicación que me llamó muchísimo la atención, me puse a investigar un poco de eso, pero bueno, ¿quién mejor que usted para explicarnos un poco acerca de todo este tema? Y voy a comenzar ujú, con una pregunta, y bueno, ya usted nos va a ir guiando. ¿Qué cree usted, ujú. o según los estudios que ha estudiado usted? ¿El autismo, o sea, es algo con lo que se nace o es algo que se desarrolla? Buena pregunta. Obviamente, es un poco de las dos cosas, porque Ujú, si fuera solamente algo con lo que se nace, los ujú. números de autismo que hemos estado hablando no hubieran aumentado tanto en los últimos años. O sea, obviamente hay un componente que se hace, pero obviamente hay una predisposición Ujú, genética. Por esa predisposición, es verdad que cuando uno estudia los diferentes tipos de causas que pueden producir el autismo, hay niños, por ejemplo, con unas variaciones, por ejemplo, el trastorno X frágil o síndrome de Angelman o no sé qué, que pueden producir características de autismo, el síndrome de Rett. Pero esos son un 1 o 2% de los casos, o sea, ¿me entiendes? O sea, es una gran minoría, por un lado. Pero si hablamos del punto de vista genético, hay una cosa que se llama la predisposición que pueden tener. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a estudiar el perfil de genético de esos niños, pero no solamente de los genes o de los cromosomas, sino hay una cosa que se llama SNPs. SNP significa Single Nucleotide Polymorphism. ¿Qué significa eso? Nosotros en nuestro ADN tenemos pequeñas variaciones, ¿verdad? Que no es que tú lo tengas y un 1%, por ejemplo, cuando hablamos de una mutación, la puede tener uno en 10.000 personas, ¿no? Pero ujú. resulta que el perfil de tus predisposiciones genéticas varía de cada persona, es como la huella digital. Ok. Entonces, por eso hay, por ejemplo, se ha estudiado, cuando se estudia esas variaciones pequeñas, lo que se llama polimorfismo en español, single nucleotide polymorphism, son pequeñas variaciones en ciertos que resulta que tienen que ver más con dificultad para procesar, por ejemplo, ciertos tóxicos, o tiene más dificultad para mover la vía de los folatos, o tiene más dificultad con la metabolización de ciertos neurotransmisores, que es lo que hablamos al principio de la conversación. Es Sí. decir, eso son esas pequeñas variaciones que hacen que un niño ante una carga tóxica aumentada
puede tener, es como, ahí volvemos al tema del barrilito que te dije. Eso, para explicarlo de una manera gráfica, eso es el tamaño del barrilito. O sea, cada uno de nosotros tenemos, entonces ahí ese tamaño del barrilito es lo que tiene que ver con nuestra predisposición genética. Y ahí podemos decir, es lo que se nace. Wow. Pero se varía en lo que se hace es la carga tóxica, todo lo demás, toda la parte ambiental. Este tuvo un tema muy inmunológico, metabólico, yo siempre lo digo que es la parte de la mitocondria, o sea, es un tema que a mí me fascina porque me parece interesantísimo. Sí. La mitocondria es la parte de la célula que produce energía. O sea, acuérdate, todos tenemos los millones, trillones de células que forman nuestros órganos. Resulta que de la célula hay un organelo que se llama mitocondria. El mitocondria, hasta el punto de vista evolutivo, es muy interesante porque es como la unión de las bacterias con nuestras células. O sea, las mitocondrias, si tú no las estudias, resulta que se parecen mucho a las bacterias. Fíjate qué interesante el tema, No ¿no? sabía. Entonces, a un momento dado, son lo que se llaman células, los eucariotas. O sea, entonces, no, perdón, las procariotas son las células primitivas. En un momento dado, la evolución de los millones de años se unieron cuando la formación de la vida, esas bacterias se unieron con bacterias más evolucionadas, con células más evolucionadas, y se transformaron en mitocondrias. Y resulta que por eso es una forma de producir más energía. Entonces, si tú produces más energía, el punto de vista evolutivo, vas a ser seres más, que es el ser humano, que es el punto de vista evolutivo, el pensamiento, o sea, todo lo que somos los seres humanos. Okay. Ok. Resulta que, ahí me puse hasta un poco filosófico, ¿no? Pero No, resulta pero yo estoy aquí encantada aprendiendo. Gracias. que esa mitocondria resulta que es la que produce la energía. Entonces, cuanto más necesita energía una célula, más mitocondrias tiene. Entonces, ¿cuáles son las células que más necesitan mitocondrias? Bueno, por supuesto, lo que los tejidos que están más afectados en el autismo, la parte digestiva, la parte neurológica, las neuronas, los riñones, el hígado, que son los órganos que nos ayudan a desintoxicarnos de toda esta carga tóxica. Entonces, ¿qué pasa? Se ha estudiado que en los niños que están dentro del espectro, el 80% tienen un grado de disfunción mitocondrial. Entonces, cuando tú empiezas a hablar con los papás, dices, ese niñito era un poquito hipotónico cuando era bebé, o tardó en hacer su desarrollo, tú puedes darte cuenta que había algo así que, entonces que resulta que lo que los científicos que han estudiado los trastornos del espectro autista, resulta que hay una relación muy interesante entre esa afectación mitocondrial y los trastornos del espectro autista, ¿no? Ok. Pero fíjate tú, lo interesante de eso también es que esa mitocondria es muy susceptible a la carga tóxica. O sea, ella se afecta por la carga tóxica. Ok. Estamos hablando de disfunción mitocondrial, no enfermedad mitocondrial, que ya es otra cosa, ya son problemas ya más graves, ¿no? Pero disfunción mitocondrial en diferentes grados. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que atenderlo también. Porque si tú bajas la carga tóxica, que puede ser en los alimentos inflamatorios, que formó parte del problema, porque es que no solamente la parte alimentaria, bueno, obviamente el alimento, porque el alimento es todo lo que uno necesita para alimentar esa mitocondria. Entonces, Claro. si hay mucha carga tóxica, resulta que, o hay un problema de la microbiota, de todo, resulta que todo se une en una afectación mitocondrial, Lorena. Entonces, es una cosa que hay que atender importantísimo en cada niño dentro del espectro. Entonces, ¿por qué? Eso es la parte mala. Si la parte buena, que así como es afectada la mitocondria por la carga tóxica, resulta que si tú la reviertes esa carga tóxica, ella es muy noble y vuelve a funcionar adecuadamente. ¿Me Ok. entiendes? O sea, esto es una muy buena noticia para todos los papás que nos están viendo, porque creo que es muy importante algo que usted también dijo al principio, y es que el diagnóstico no es el punto final, apenas el diagnóstico es el inicio, y es entender qué está ocurriendo y entender cómo nosotros podemos abordar pues al niño que está en dificultad. El diagnóstico no es un fin, el diagnóstico es un medio. Correcto, exactamente. Esto nunca lo había escuchado y de pronto sí lo había escuchado, pero a lo mejor no lo había entendido como usted me lo acaba de explicar y qué importante esto, doctor. Entonces, realmente los cambios que podamos hacer en casa tienen pues una influencia directa, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de pequeño. Y Desde... no solamente de pequeño, fíjate, una cosa importante. Ujú, Adultos, porque me tocó estos días, he visto dos pacientes adultos, ujú, uno de 23 años y uno de 19.
quien se ha visto conmigo, o sea, ya sale un poco la edad pediátrica. Pero fíjate tú, son muchachos, que ya ayer vi un muchacho, por cierto, encantador, o sea, con una sonrisa llegué aquí, pero entonces el muchacho tiene un problema, cuando se pone agresivo, se puede poner muy agresivo. Claro, Y eso es un daño, o sea, para esa familia, para él mismo. Entonces, todo este abordaje que yo te estoy hablando, se benefician todos, los adultos con autismo, ¿entiendes? qué buena, Severo, wow, no sabía. De verdad señor. no sabía y qué buena noticia y bueno, siento que esto es parte de lo que necesitamos aprender también como sociedad, donde todavía hay mucho tabú, hay mucha resistencia y mucho desconocimiento y también de pronto como amigos, como tíos, podemos también brindar ese aporte, ¿no? Ese apoyo y sobre todo esa esperanza de, ok, de pronto esta es la situación actual, pero esto no significa que siempre va a ser así y hay una posibilidad con la que hay que trabajar, por supuesto, y poner su esfuerzo y su intención, pero hay una posibilidad Claro, importante. total. Fíjate, y además lo bonito de lo que yo te contando estos dos casos, estos Ujú. muchachos jóvenes, 19 y 23 años, que me quedo impresionado porque a veces son casos difíciles, pero tú ves el amor que tiene esa familia por esos hijos, o sea, es una cosa impresionante. Qué O belleza. sea, y son sí, 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 es una cosa. Y tú ves el muchacho, o sea, que el mamá, este niñito que yo, este muchacho, es un adulto, Sí, camisa que decía vencedores. Entonces, eso es una cita de la Biblia, de la carta de San Juan, que entonces o sea, la mamá tiene una espiritualidad que me quedé loco, o sea, ¿me entiendes? De claro. esos papás, de esos, esos adultos, pues. Pero entonces mi mensaje es, se Ujú. puede beneficiar, se puede mejorar esa agresividad, ese sueño, porque entonces esta mamá ayer me decía que antes que cambiara la alimentación, son un niñito que pasaba 4 días sin evacuar, o sea, de adulto, pues. Resulta que ella mamá le puso cámaras y ese muchacho no dormía en toda la noche. El pobre lo que está era irritado porque, mira tú que tú no duermas en varias noches, o sea, medio No, te tocan y vas a claro, o saltar. sea, el sistema nervioso alterado, por supuesto que la amígdala también, o sea, a nivel de comportamiento conductual y emocional, no, o sea, ¿qué contención tenía si no está durmiendo y no está evacuando, o sea, no está desechando los tóxicos también, o sea, Exacto. es todo nuestro. Y tampoco duerme la familia, ¿necesitas? Por supuesto que, Ujú, y no, o sea, yo siempre digo, el sueño es fundamental para la salud mental de toda la familia. ujú. Entonces, si no hay un sueño reparador, ¿cómo vamos a tener o van a tener energía emocional para afrontar los retos que se presentan en el día a día? Por Claro. mucho que se quiere, por mucha voluntad, es muy complejo, ¿no? Porque ese es otro tema, los cuidadores. Totalmente. Ujú, ¿oíste? Totalmente. Es que justo en el episodio con Andreina hablábamos que cuando hay un diagnóstico, el diagnóstico no es solo de un niño, de un miembro de la familia. El diagnóstico abarca a toda la familia porque de Vale. diferentes maneras influye en el estado emocional y en el estado de vida de cada uno y por eso es tan importante buscar estos espacios donde se pueda contener a la familia como tal Definitivamente. en diferentes aspectos, o sea, emocional, social, psicológico, espiritual también, o sea, es importante buscar estos apoyos, ¿no? Claro, fíjate tú, el otro día hay una cuenta de Instagram de una mamá que tiene 3 niños, creo que dos tienen autismo, la hermanita pequeña no. El Ujú, mayor es severo. Y tú sabes una cosa que me di cuenta, me pegó esta mamá, porque esta mamá, así como tú estás hablando, que hay el apoyo familiar, yo en esta mamá la vi muy sola, muy sola, muy sola, muy sola. Entonces me dice, ella decía en una entrevista que le hacen, yo ujú. descanso, porque el gran problema de ese niñito es que es picky. O sea, ¿qué significa picky? Que se puede comer cualquier cosa que atente contra su vida. O sea, dice que ya tuvo que sacar un día clavos porque se metió en la boca. O sea, se puede morir si. O sea, esa mamá vive en un estrés permanente con un hijo así. Sí. O sea, o sea, cualquier cosa se la puede meter en la boca. Un Ujú. muchacho como de 18 años. Entonces, la mamá dice que yo nada más descanso cuando él está haciendo las terapias ABA. Imagínate tú. O sea, o sea, lo que te quiero decir con este cuento es que eso no se puede llegar a eso, hay que ayudar a esa mamá, Hay que darle apoyo. ayudar hay que ayudar a esa familia, no puede ser, ¿me entiendes? Y hay los medios para hacerlo, no solamente los pequeñitos, que por supuesto cuando mientras más pequeños, más resultados se va a ver, pero Ujú. en los adultos
siempre va a mejorar su sueño, su calidad de vida. Vamos a estos adultos que así la parte cognitiva ya no puede dar tanto resultado como cuando era más pequeño, Ujú. pero vamos a mejorar y la bienestar de esa familia, ¿me entiendes? Totalmente, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y gracias por no solo compartir todos estos datos, sino también el mensaje de esperanza y de que sí es posible. Porque muchas veces se cree que no es posible y la verdad es que sí. Y ese creo que es el motor y eso es lo que más rescato de toda esta conversación que he aprendido muchísimo con usted. Y es que Ujú, siempre es un buen momento para comenzar a accionar no solo exactamente. con Siempre. el niño, sino también con la familia, siempre es un buen momento. Si están viendo esto y sus niños ya tienen un diagnóstico, lo acaban de diagnosticar, sienten que hay unos signos, pero todavía no están muy seguros, es el momento adecuado para que puedan comenzar a tomar acción. Y bueno, doctor, yo me voy a tomar el atrevimiento de dejar sus redes de Ujú, contacto acá en la descripción para que las claro, familias que puedan ver esta conversación puedan contactarlo. Al principio del episodio decía que, bueno, usted está en Venezuela, sin embargo, gracias a todo lo que, bueno, la pandemia pudo traer también, usted hoy día puede atender pacientes fuera de Venezuela. Y eso es muy perfectamente. poderoso porque hay muchas familias en el exterior que no saben a quién consultar, que no saben en quién confiar y que tenerlo a usted como esa guía es increíble. O sea, yo que tengo pues personas conocidas en mi círculo social que son sus pacientes, yo he podido ver el cambio, la evolución y sobre todo el apoyo que usted brinda. Y por eso para mí, yo estoy muy honrada de tenerlo acá, de tenerlo en este tiempo y sobre todo compartir un poco con usted, porque sé que es un profesional que tiene mucha entrega, mucha pasión, pero también mucha empatía con las familias que acompaña y por eso se lo agradezco mucho. Gracias, gracias, Lorena. Bueno, para mí un placer. Yo creo que, mira, tengo 20 años trabajando con autismo. Llegué aquí gracias a la doctora Negrón, Lilia Negrón, que fue la iniciadora del estudio de autismo en Venezuela. Siempre le agradeceré haberme invitado a trabajar en Sovenia, ya hace 20 años y pico. Y bueno, me abrió un mundo fascinante desde el punto de vista como científico, como médico, Ujú. pero también está la parte humana que he aprendido con los años a conocer también y bueno, y ver que esas familias, muchas familias que son, yo me quito el sombrero, cómo han mejorado estos niños y con las dificultades que esto presenta, porque no es fácil, evidentemente. Sí, Pero por otro lado, me quito el sombrero del amor que tienen por sus hijos, que pueden tener un cierto vista y cómo el, buscando el bien de sus. Eso es lo que he visto. es así. Y bueno, también por tener el apoyo y la guía de profesionales como usted. Gracias, doctor Andrés, por esta conversación tan significativa, que estoy segura que va a ser de mucha luz para las familias que están viviendo esta situación y que de pronto no saben por dónde comenzar y que estoy segura que al escucharlo van a sentir mucha confianza y mucho también esperanza. Y bueno, gracias a todos también por acompañarnos en este episodio y espero verlos pronto. Gracias a ustedes por ser parte de Family Talks. Recuerden suscribirse al canal para que estén al día con todos los episodios, así como también compartir esta información con aquella amiga, amigo o familiar que necesite escuchar esta conversación y también darle like y comentar qué otros temas quisieras que aborde a lo largo de los episodios. Nos vemos pronto. Bye.